Entonces vamos con un nuevo capítulo de la serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan, donde vemos todo lo que pasó, repasamos todo desde el momento en el cual el niño desapareció hasta hoy en día. Vamos a arrancar hoy ya con el mes de agosto de 2024. ¿Se acuerdan que les conté que habían encontrado prendas de ropa en una comisaría que pertenecía a Loan? Bueno, lograron extraer ya para ese momento el perfil genético indiscutible y perfecto de Loan. Lo extrajeron, según se cuenta, del cuello de un delantal de él, que es una zona aparentemente muy propensa a acumular células de la piel y sudor. El problema de este caso no fue que faltase el ADN del niño para poder compararlo con otras muestras, sino más bien de lo que careció este caso desde el principio fue un perfil genético perfecto de todas las demás evidencias físicas que fueron recolectadas en la investigación hasta ese momento. Pues cuando intentaron comparar el ADN de Loan con los perfiles y las pruebas recolectadas, todo dio negativo, todo nulo, nada llevó a nada. Es comprensible que por ahí no haya coincidencias en esas pistas que fueron recolectadas en los lugares cercanos a donde el niño desapareció, porque es un entorno rural y abierto que se puede contaminar mucho con tierra, viento y todo eso. Pero es importante centrarnos al entrar en este tema en los sospechosos. Y les estoy hablando más específicamente de Antonio Benítez, el tío político de Loan, quien estuvo bastante, digamos, en el ojo de la tormenta durante estos primeros meses de búsqueda, como ya pudimos ver. Antonio Benítez, que acordémonos ya estaba detenido para ese momento y todo, fue sometido a una serie de exámenes médicos por esos días. Más específicamente se le realizaron hisopados geniales. ¿Y qué es esto específicamente? Este es un procedimiento forense bastante estándar. Es decir, cuando los investigadores necesitan descartar o confirmar una hipótesis, por ejemplo, de Abu en la desaparición de un menor, se buscan fluidos, microdesgarros o transferencias de ADN. Y tiene sentido que hayan hecho esto con Benítez porque, como vimos en los videos anteriores, tenía un historial complicado y hasta su propia hermana lo acusó de estar involucrado en cosas terribles relacionadas a niños, ¿no? Pero hay un problema. Esta prueba biológica fue tomada, según se cuenta, el día 16 de junio, es decir, 3 días enteros después de la desaparición de Loan. 3 días, es decir, un montón, y el resultado del laboratorio de esos estudios fue que no se encontró ADN del niño en las muestras tomadas de Benítez. Ni siquiera se hallaron rastros incriminatorios. Y ustedes dirán, capaz, 3 días, no es tanto en realidad, pero en verdad sí es bastante tiempo. Desde el punto de vista investigativo, una ventana de 72 horas prácticamente es una eternidad. El tiempo da más que suficiente para que cualquier evidencia biológica sea totalmente eliminada con un simple aseo personal. Y eso nos lleva a seguir notando muchísimas más banderas rojas con respecto al comportamiento que tuvo Benítez durante las horas clave, es decir, justo después de que Loan desapareciera. Hay una línea de tiempo bastante extraña para con él. Después de las 2 de la tarde del día en el cual Loan se perdió, supuestamente se comenta que se lo vio a Benítez transpirado y sin camisa, supuestamente buscando a Loan por su cuenta, aunque los investigadores no tienen evidencia suficiente para comprobar que en verdad lo estuviera haciendo. Se comenta que después, a las 6 de la tarde, reapareció de la nada Benítez con una remera diferente puesta. Según los fiscales, él jamás dio explicaciones lógicas sobre qué estuvo haciendo en ese tiempo, ni de por qué se cambió de ropa. Obviamente este es un comportamiento que enciende todas las alarmas. Y a esto se le suma una declaración tremenda. Su propia hermana, la propia hermana de Benítez, como ya vimos en videos anteriores, pero bueno, para los que no lo vieron o no se acuerdan, declaró que él, su hermano, ya tenía antecedentes previos de robo y abu a niños. Y como si esto no fuera poco, recordemos que su propia esposa, Laudelina, fue acusada de haber plantado el botín de Loan en el barro para desviar la investigación. Obviamente aquí tenemos una cantidad de pistas enormes, pero el problema es el mismo que les comentaba al principio, o sea, falta evidencia biológica que los amarre ya sea a Benítez o a Laudelina de forma irrefutable con el caso de Loan. Y si conectamos esto con el panorama general de los detenidos, vemos que este es un patrón que se repite.
Tomemos el caso de Victoria Callaba y de su esposo Carlos Pérez. Se comenta que para ese momento ya los investigadores habían logrado confiscar un chaleco que Callaba usó esa misma tarde en la cual Loan desapareció. Querían ver si ese chaleco podría tener evidencia de que capaz Callaba había cargado al niño, por ejemplo, ese día, para trasladarlo, ¿no? Lógicamente. Se analizó, se dice, ese chaleco fibra por fibra, y el resultado obviamente fue negativo otra vez. Y luego está el tema del vehículo de Pérez y Callaba, del cual ya estuvimos hablando bastante hasta ahora. Para repasar y para ampliar un poco también sobre este tema, se halló sangre dentro de la camioneta de ellos. La Policía Federal analizó esa muestra y determinó que efectivamente era sangre humana y que pertenecía a un perfil genético masculino. Pero, como vimos un poquito en videos anteriores, la muestra era una mezcla genética de contacto. ¿Qué significa esto específicamente? Porque vieron que hasta el momento estaba todo como muy raro, como que decían que si era sangre, después decían que no, que si servía, que no servía. Bueno, lo que pasó es esto, que era una mezcla genética de contacto. En la criminalística, esto sucede cuando múltiples personas tocan una misma superficie a lo largo del tiempo, creando una especie de sopa genética de la cual es muy difícil como aislar a un solo individuo. O sea, hay perfil masculino sí, pero es una mezcla de muchas personas, no es que es de alguien en particular. No obstante, según se comenta, los peritos pudieron afirmar con total certeza que en esa mezcla no había ni rastro del ADN de Loan. Entonces, esa sangre en sí podría haber pertenecido a un montón de personas, como les digo, por ahí alguien que, no sé, que manejó la camioneta días anteriores, o incluso a un policía que la agarró, la investigó en un principio, mientras estuvo secuestrado el vehículo, etcétera, etcétera. En medio de este expediente que carecía de respuestas biológicas, la jueza para ese momento ya tenía que tomar una decisión. La jueza tenía un plazo legal por aquel entonces muy estricto dictado por el código para definir la situación de los 7 detenidos para ese entonces en la causa. Estamos hablando que para ese momento se encontraban detenidos Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Verónica Callaba, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Entonces, ante la jueza no tener evidencia sólida contra ninguno de ellos, se enfrentaba como a 3 posibles caminos legales que podía tomar. Porque acordémonos que ellos estaban en prisión preventiva, entonces algo había que hacer, no podían quedar eternamente así. Entonces, por un lado, la jueza podía dictar el procesamiento de todos, basándose casi de forma exclusiva en la controvertida declaración de Laudelina, en donde ella dijo que Benítez, Ramírez y Millapi sustrajeron a Loan y se lo entregaron a Pérez y Callaba, contando con la cobertura del comisario Maciel. Procesar a los detenidos bajo esa teoría iba a calmar un poco lo que era en ese momento la opinión pública, que estaba muy enloquecida en ese momento, como que todos querían respuestas y que alguien pague por la desaparición de Loan. Pero tampoco iba a ser sencillo para la jueza procesar a 7 personas basándose solo en el testimonio de alguien que ya se sabía había mentido anteriormente. Porque recordemos que Laudelina fue la que dijo que su sobrino había fallecido por un accidente y después comentó que era mentira eso. O sea, jurídicamente cualquier tribunal de apelaciones podría derribar esto en minutos y que todos queden libres, básicamente. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que tenía la jueza? Apoyarse en la jurisprudencia que considera que los plazos del Código Procesal son ordenatorios y no fatales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ganar tiempo. Posponer la decisión de fondo y sí mantener la prisión preventiva. Pedir en general más tiempo para poder seguir investigando. Y de esta forma buscar esa prueba física, biológica que falta. Y la tercera opción es la incompetencia. Es decir, al no tener pruebas físicas, tampoco comunicaciones interceptadas, ni nada que pruebe que aquí hubo una red, un acuerdo, un grupo que se sustrajo a Loan de forma deliberada y demás, la jueza podría directamente dar un paso al costado en todo esto y devolver el expediente a la justicia provincial. Y en esto se encontraba la jueza, digamos, hasta que empezaron a aparecer nuevas pistas. En esos días comenzó a circular una fotografía de un niño en un centro comercial en Barranquilla, Colombia. Se parecía muchísimo a Loan ese niño al punto de que toda su familia se convenció de que era él, de que era Loan. Fue tal el revuelo que tuvieron que invertir peritos internacionales y hasta Cancillería para investigar este avistamiento. En ese contexto, la Policía Federal Argentina utilizó un software de reconocimiento facial de última generación. Compararon una foto real de Loan con la de este niño, con este software que tiene un algoritmo que mide proporciones biométricas inalterables. Por ejemplo,
la distancia entre los ojos, la forma del hueso nasal, la estructura de la mandíbula. Y luego de hacer este estudio, el sistema arrojó que no había coincidencias. Es decir, ese niño visto en Colombia no era Loan. Tras otra pista más descartada, la jueza, intentando ver a ver si podía como agarrarse de algo antes de tomar uno de los 3 caminos que les comenté, solicitó algo que resultó bastante polémico. Pidió que se le repitieran las entrevistas que se le habían hecho a los niños que fueron al Naranjal con Loan. ¿Y por qué esta decisión fue muy cuestionada? Los expertos suelen desaconsejar que se realicen este tipo de entrevistas después de mucho tiempo, justamente por eso, por el factor tiempo. Ya habían pasado para ese momento más de 50 días, casi 2 meses, iban a ser de la desaparición de Loan. Y para ese entonces ya se habría perdido cualquier tipo de espontaneidad en los relatos de los niños. Es decir, hay que tener en cuenta que esos niños ya pasaron casi 2 meses rodeados de adultos angustiados por todo lo que estaba pasando, que hablaban incansablemente del tema. Vieron noticias en la televisión, vieron la foto de Loan en la televisión, las cosas que se decían, etcétera, etcétera. Escucharon seguramente teorías, ideas de qué había pasado y demás. Entonces, en la psicología forense, consumir todo esto se conoce como contaminación de la memoria. Su recuerdo original, el recuerdo original de los niños del momento en el Naranjal para ese entonces, ya estaría inevitablemente mezclado con toda la información que habían ido absorbiendo a lo largo de estos casi 2 meses. Es decir, que ya no sabrían poder especificar con certeza qué fue lo que en verdad vieron y qué fue lo que por ahí escucharon en la televisión o que comentaban otras personas y así. Y es por esto creo que le da bastante sentido a este problema que venimos viendo a lo largo de esta serie, que es que los niños parecía ser medio que se contradicen mucho en las cosas que dicen. Algunos comentan que Loan sí fue al Naranjal, que decidió irse a buscar a su papá, otros comentan que directamente no fue, entonces siempre hubieron así como contradicciones y creo que este fenómeno podría explicarlas a las mismas. Y el pedir que se vuelvan a hacer las entrevistas, siendo consciente por ahí la jueza de esto, y queda como extraño porque pareciera como que estuvieran buscando contaminar más toda la investigación y la línea de tiempo que se estaba intentando reconstruir. Pero bueno, en medio de todo ese lío, ahí sí fue cuando apareció algo terrible, que es un tema del cual hasta se sigue hablando el día de hoy, porque fue extremadamente sospechoso y controversial e involucra a un familiar directo de Loan. Por aquellos días, es decir, pasando agosto de 2024, en el expediente del caso de Loan, apareció un giro financiero misterioso que nadie se esperaba. La justicia detectó transferencias de un total de aproximadamente 50 millones de pesos argentinos en las cuentas de Mercado Pago de 2 de los hermanos mayores de Loan, Cristian y Mariano Peña. O sea, estamos hablando de una suma de dinero gigantesca en los días inmediatos posteriores a la desaparición de Loan. Y esto resulta muy extraño porque, a ver, no nos podemos hacer los tontos, digo, estamos hablando de un flujo millonario de dinero dentro de un entorno rural económicamente vulnerable. Mariano Peña, el hermano de Loan, declaró públicamente en ese entonces que él abrió esa cuenta de Mercado Pago con un propósito específico, que era recibir donaciones de todo el país para financiar las búsquedas de su hermano. Pero, ¿qué dijo para justificar la gran cantidad que ya había acumulado para esos pequeños días después de la desaparición de Loan? Bueno, él comentó que estaba guardando todo ese dinero para fundar una ONG que ayudaría a otras familias que atraviesan situaciones similares. Es decir, como que él recibió en esos primeros días desde que desapareció su hermano hasta que estalló todo esto, muchísimas donaciones de personas de todo el país y estaba guardando ese dinero para esa fundación y además para ir financiando las búsquedas de Loan. Pero la justicia no puede simplemente con estas palabras validar así nomás semejante movimiento financiero. Hay que probarlo todo, lógicamente. Y ahí fue cuando la jueza ordenó que se llevara a cabo un procedimiento muy específico, un perfilamiento socioeconómico estricto. Y después del mismo, los investigadores tendrían que cruzar los datos
en la agencia tributaria conocida como, bueno, en ese momento la AFIP. En ese momento no era ARCA, era AFIP. Un perfilamiento socioeconómico, este procedimiento que ordenó la jueza, es una auditoría exhaustiva de la vida material de los involucrados, en este caso los hermanos de Loan. Dice que se revisan los gastos que tuvieron, por ejemplo, si hubieron compras extraordinarias recientes, que no, por ejemplo, no tengan coherencia con lo que ellos dicen, los movimientos bancarios previos a la desaparición. Se rastrea básicamente todo el movimiento de ese dinero. Después se cruzan estos datos con la AFIP y se busca determinar exactamente de que el origen de todo ese dinero sea totalmente lícito. Y hablando de dinámicas familiares, en esos días también se destapó algo muy oscuro en relación a los padres de Loan. Hubo una situación muy complicada, muy fuerte, cuando los padres de Loan y también la abuela Catalina se sentaron a testificar con la jueza. De hecho, hay constancia de que los padres sufrieron descompensaciones físicas durante todo el interrogatorio por el altísimo nivel de estrés al que fueron sometidos. Pero en medio de todo este dolor, la madre de Loan aportó un detalle clave. Mencionó bajo juramento que existía una amenaza previa hacia ella. Este fue un dato en verdad muy revelador, porque la madre comentó que esa amenaza fue hecha nada más y nada menos y nada más y nada menos que por Laudelina. Así es, según se comenta, la madre de Loan declaró que existía esta amenaza previa por parte de Laudelina, pero no solamente ella, sino también de su pareja Antonio Benítez. Ya con esto como que termina de romperse la estructura familiar. De a poco fuimos viendo cómo este acusaba a aquel, este acusaba a aquel otro, este sospechaba de esto, y llegamos al punto donde los propios padres de Loan mencionan esta amenaza previa, que ya vamos a estar viendo más adelante de qué se trató en profundidad, por parte de Laudelina y Benítez. Pero las cosas no quedaron ahí. En los siguientes días se involucró en todo este problema otra persona más. Otro hermano de Loan, César Peña, de 21 años. Los registros indican que César, el día 13 de junio, es decir, el día en el cual Loan desapareció, estaba trabajando en Tabay, una localidad ubicada a 126 kilómetros de distancia del paraje Algarrobal donde sucedieron los hechos. Bastante lejos, digamos. Uno pensaría que por la lejanía que hay sería imposible que él estuviese involucrado de ninguna manera con lo que le pasó a su hermano. Sin embargo, los expedientes en ese momento demostraron que la justicia ordenó el secuestro inmediato de su celular, a petición del abogado defensor de Miyapi y Ramírez. O sea, hay que tener en cuenta esto. Quien solicitó que se extraiga el celular del hermano de Loan fue el abogado de Miyapi y Ramírez, quienes estaban en ese momento detenidos y acusados de haber participado en la sustracción de Loan. Pero, ¿qué fue lo que vio la defensa de estos dos en César, el hermano de Loan, y en su celular, habiendo estado él a tanta distancia, digamos, desde donde desapareció el niño? En primer lugar, descubrieron que él operaba con 2 líneas telefónicas distintas de forma simultánea. Además, se descubrió que el mismo día de la desaparición, César mantuvo comunicación digital constante con su prima Macarena, la hija de Laudelina. Y aquí es cuando las cosas se ponen extrañas, porque sabemos que Macarena sí estaba en el almuerzo cerca del Naranjal. Y se comenta que ella lo tenía bloqueado a César desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, en un momento muy específico de ese día en el cual todo pasó, ella lo desbloqueó, según se comenta, con el único propósito de mandarle una fotografía. Esa imagen mostraba a Loan junto a una pila de platos sucios, pero de ese mismo día del almuerzo. Y los reportes indican que toda esta historia no termina en esa foto, porque después de que secuestraran el teléfono de César y se lo analizara, se distinguió que él borró esos chats específicos con Macarena. E incluso existía para ese momento la sospecha firme de que le pidió a ella que hiciera lo mismo, es decir, que borre los chats. Cuando todo esto salió a la luz, explotó en los medios, el padre de Loan intentó salir a defender a su hijo, ¿no? Básicamente. Él dijo que su hijo siempre limpiaba su teléfono, es decir, como que siempre estaba borrando cosas, mensajes y demás, y que no había tenido ninguna mala intención al eliminar esa conversación con Macarena. Pero para seguir investigando, todo esto se mandó el celular ya a Buenos Aires, que se ha analizado en mayor profundidad y con el objetivo de, obviamente, recuperar todo lo que se eliminó de él.
Así que vamos a ver en los siguientes días qué pasa con semejante bomba que vimos que explotó hoy. Es como que pasaron muchísimas cosas durante los primeros días del mes de agosto de 2024. Así que va a estar, creo yo, bastante interesante lo que va a seguir sucediendo a lo largo del tiempo y que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos de la serie. ¿Qué va a pasar con el hermano de Loan? ¿Qué va a pasar con la Odelina? ¿Con esta amenaza que denunció la madre del niño? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en las siguientes partes. Y ahora sí vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esos días, donde se dice que apareció un testigo diciendo que él había visto que a Loan se lo habían llevado en una lancha. Vamos a ver eso ahora. Bueno, vamos a estar viendo entonces, vamos a reaccionar a este clip que salió en esos días, donde un testigo clave parece haber dicho que vio que a Loan se lo llevaron en una lancha. Juan Cruz, querido, viene a todo el equipo, está del otro lado, estamos con el vecino, estamos con Oscar. Un vecino que justamente ese día que desapareció Loan, llegó a la casa que está enfrente de la casa de Callaba y vamos a hablar con él, que se está escuchando, y vamos a hacer la recreación de lo que él observó, de cómo llegó y el horario también, que es muy importante. Bueno, gracias Oscar por estar acá, muy amable por dar la cara también, porque tenemos que muchos vecinos tienen miedo también. Buenas tardes a vos, está todo el estudio ahí. Bueno, Oscar, contanos un poco, recrearnos esta situación. El día que se perdió Loan, vos llegás a este lugar. Sí, porque vinimos a cotizar con mi señora y mi suegra, habíamos pactado con el dueño de casa. El dueño de la casa esta que está atrás. Y habíamos pactado recién una semana antes, me dijo que sí, no había problema, y vinimos a hacer. ¿Dónde estacionan el vehículo? Vamos a moverlo. ¿Dónde estacionan el vehículo ustedes? Vinimos de allá y estacionamos en mi casa. O sea, estacionan el vehículo acá y mirando directamente para la casa de... Pero la pregunta que se puede entender, es simplemente para entender por qué. ¿Por qué se muestra a rezar ahí y no en una iglesia? Quizás, no sé, Porque el hombre acá tiene el santo de San Antonio. Tiene ahí. Por eso nos juntamos a rezar acá. Que es tiene el santo de San Antonio, que justo el día, como Catalina, que también tiene el santo. Claro. Es un santo, la pregunta es sobre San Antonio de Padua. Pero la celebración de ustedes es meramente católica o tiene algo pagano. No. Bueno, no importa, vayan directamente a la cuestión. ¿Qué pasó con la lancha? Son todos católicos, ¿entendés? No, porque se habla de está bueno que quizás usted lo sabe y lo puede aclarar. Ayer lo hablábamos, que por ejemplo Catalina decía que tenía incluso muy cercana a la religión urbana, hablaba de estas cosas. ¿Qué se puede decir de la zona? La gente que cree estas cosas. No. Ah, bueno, sí, porque vieron que se tuvo en cuenta un poco que capaz Loan había sido víctima de algún ritual o algo así, cosa que yo no creo que haya sido de esa forma, pero bueno, vieron que para ese momento todas las cosas eran posibles. Yo nunca vi cosas raras en el pueblo, eso es lo que usted me está comentando. Con respecto a la lancha, ¿usted ese día la vio en el lugar? ¿El jueves 13? No. ¿No la vio? ¿Y siempre la veía? Paren, por lo que entiendo, esta lancha era de Pérez y Callaba. Que particular, como que vieron que durante esos días pasaron todas cosas extrañas con los vehículos de esos dos. Sí, comúnmente sí solía estar el auto, la camioneta y la lancha. Pero ese día, como le estaba comentando, no. Para entender un poquito, la lancha y la camioneta de Callaba siempre estaba en su domicilio y el día 13, en la desaparición de Loan, usted dice que no estaba la lancha en ese lugar. No, ni la lancha, me vuelvo a repetir, ni la lancha, ni la camioneta, ni el auto. Estaba en el balcón vacío. ¿Y estabas en el auto acá? ¿Vos estabas acá? ¿Vos estacionás en el auto? Sí, estacioné el auto. ¿A qué hora más o menos? 13:50, porque a las 16 teníamos pactado con el dueño de casa. Casi el horario en el que desapareció, porque estábamos hablando de desaparecer entre la 1:30 y 1:50 del mediodía. Vos ya estabas a 50. No, 13:50, o sea, 4 menos. Está bien, 4 mediodía de la tarde, bien. 16 teníamos. Sí, estacioné el auto. ¿A qué hora más o menos? 13:50, porque a las 16 teníamos. Paren, quiero volver, perdón que haya vuelto, pero quiero ver eso de nuevo, esa parte. No, ni la lancha, le vuelvo a repetir, ni la lancha, ni la camioneta, ni el auto. Estaba el balcón vacío. ¿Y estabas en el auto acá? ¿Vos estabas acá? ¿Vos estacionás el auto? Sí, estacionó el auto. ¿A qué hora más o menos? 13:50, porque a las 16 teníamos pactado con el dueño de casa. Casi el horario en el que desapareció, porque estábamos hablando de desaparecer entre la 1:30 y 1:50 del mediodía. Vos ya estabas a 50. No, 13:50, o sea, 4 menos. Está bien, 4 mediodía de la tarde, bien. Habitualmente el movimiento que vos percibías
cualquier otro día cuando ellos usaban la lancha? ¿Era con un tráiler? ¿Era cuál? ¿Cómo sacaban a la lancha para poder embarcarse? No, comúnmente yo lo veía pasar con la camioneta. Lo enganchaban a la camioneta. Enganchaban la lancha a la camioneta y hacían un par de kilómetros hasta la bajada que tuvieran ahí en la playita, un muelle. Sí, no sé dónde iría. O sea, digo, para quienes no estamos familiarizados. Sí. Lo que pasa es que si ellos estaban en esta situación de que, o sea, imagínense el día de Pérez y Callaba, como que fueron al almuerzo, volvieron a ver el partido de River, supuestamente los llamaron para que vayan a ayudar con la búsqueda, fueron, estuvieron buscando a Loan, y al otro día se dirigieron supuestamente, nuevamente, al médico, en otro lugar, o sea, como que estaban bastante ocupados. Entonces, ¿qué estaban haciendo con esa lancha? O sea, ¿por qué la movieron tanto? Como que tiempo al pedo para andar ahí tonteando con la lancha, técnicamente no tuvieron. Con ese tipo de embarcaciones requiere de toda una logística, no es que vos estás moviendo una moto, estás moviendo una embarcación que es importante, por la que se ven las imágenes, que es grande, que tenés que engancharla, que tenés que conectarla con otro vehículo para poder sacarla. No es cierto. Sí, comúnmente la sacaban. Claro, como dan razón, o sea, había que hacer todo eso y lo hicieron en esos días, cuando estaban supuestamente muy ocupados. Con la camioneta. ¿Y una sola persona podría hacerlo? No podés. No te entiendo. ¿Una sola persona podría hacerlo? La verdad que no creo que una sola persona no. Claro, ¿no? Para que dos o tres. Sí. En mi... Desde lo que creo. 2 o 3. Bueno, acuérdense ustedes, para los que están viendo las actualizaciones del caso, quienes andan ahí medio revoloteando como sospechosos. El hijo de Callaba, su mujer y demás, ¿no? Bueno, ahí tenemos tranquilamente a 3 y hasta 4. Pienso yo, ¿no? ¿Su nombre cómo me dijo? ¿Me lo puede repetir, por favor? Oscar, la lancha, ¿la puede describir como era? Una lancha decía el nombre de Victoria, María Victoria. Ah, María Victoria. Entonces, María Victoria, sí. Una lancha grande, tipo ya una lancha. nosotros, le comento, nosotros estamos viendo imágenes de lo que es esta. Exactamente, esta dice María Victoria, exactamente. Esta es la lancha a la que está haciendo referencia Oscar, ¿sí? Donde dice María Victoria, abajo dice Jeep, y adelante estaba la camioneta. Esta imagen es la que siempre veía Oscar, ¿sí? Y lo que les llama la atención que el día de la desaparición de No, esta lancha no estaba, la camioneta tampoco. ¿Por qué? Porque se nos quedó. Porque justamente está la hipótesis que lo pudieron haber sacado por auto. Claro, porque si te llevas la camioneta, bueno, más o menos coincidiría con los relatos de ellos. Pero ¿y la lancha qué onda? ¿Para qué? O sea, literalmente es algo que requiere una logística, no es que te estás llevando una tontería que metes en la camioneta, sino más. Y oh casualidad, ese día en la casa que echaba no estaba ni la camioneta, no estaba ni la lancha, que es la que estamos observando en pantalla. Muy raro eso. Ni el auto. Ni el auto. Ni el auto encima, nada, muy raro. Vamos a hacer la reconstrucción. El Ford Rojo. Sí, dale, Cris. El balcón estaba vacío. Y Yo no quiero controlar la reconstrucción. Él llega, entonces 4 menos 10 acá. Estacionás el auto y te bajas. ¿Hacia dónde te dirigís? Me dirijo hacia la casa del vecino, donde me hemos faltado de pesos, ahora la puerta abierta, no recibe, y entramos. Vos fijate de la visión, Vamos así caminando. vos fijate de la visión que vos tenés, ¿entendés? Te llama la atención el balcón vacío. claro. Un vacío, estamos hablando que, como ya entonces 4 menos 10, para tener bien la hora estaba todo vacío. ¿A qué hora vos te retirás de la vivienda de frente? Claro, 4 menos 10, y si Loan desapareció a la 1, y tendrías una cantidad de horitas como considerable para movilizar todo eso, ¿no? Y 5 y 20, más o menos una horita. ¿Cuál era el movimiento ahí? Sí, vacío. O sea, no se escuchó ningún movimiento. Mientras nosotros estuvimos en la red, no se escuchó ningún movimiento, no se escuchó nada. ¿Vos saliste cuando estaban en el red? ¿Saliste en un momento para afuera? No. Estuvimos con el vecino, sí, que me hizo ver el terreno de él. ¿Y el terreno se ve la casa? Vamos a la vamos. Tenemos obviamente que se pueda trabajar, estamos cuidados por gendarmería. Esta es la ventana donde nosotros hicimos eso. ¿Esta ventana está abierta? No se veía nada. Pero si había un ruido motor, lo escuchás. No, que enfrente, o sea, pocos metros, casi nada. Acá esta puerta está por acá, está habilitada. Y acá vos hiciste, digamos, de patio. Tiene toda la casa y después estuvimos charlando ahí un rato después Ah, es un campo gigante acá. Claro. Son espacios muy abiertos, ¿no? sobre las mandarinas, sobre la arena, y bueno, y giramos la cama, fíjate, de acá enfrente. Claro. Vos estabas acá hablando con el hombre acá y vos veías directamente en dirección hacia... ¿Dónde siempre tenías estacionada? ¿Vos observabas que estabas siempre estacionada en la lancha? La lancha sobre aquel lado.
Porque la derecha a la A lancha la derecha, sí, abajo siempre del tinglado. y el auto lo veía. Y el auto, o la camioneta en el auto, o el auto de la camioneta. Y Oscar, ¿con qué frecuencia ellos solían? Ok, imagínense ustedes siendo un vecino así normal de la zona, como que vas y tus vecinos tienen varios vehículos y cosas, siempre puestos así en su galponcito, y llegas un día y no hay ninguno, o sea, no está ninguno. Es como, sí, de verdad es llamativo y creo que cualquiera se preguntaría, ¿habrá pasado algo? ¿Se mudaron? ¿Se fueron de viaje? ¿Qué onda que no están todos esos vehículos? Navegar o sacar la lancha. Digo, es una familia que la usaba frecuentemente, que cada 2 por 3 podía estar, entre comillas, faltando a la lancha porque la estaban usando, o la tenían ahí y la usaban poquito. No, eso yo creo que la usaban, si tenías una lancha la usaban. No, porque viste que hay personas que por ahí, No sabía decirte. hay personas que por ahí tienen la embarcación, pero la usan muy de vez en cuando, o la usaron mucho al principio y después ya no tanto, o la usaban solo para una competencia deportiva. Eso puede variar. Eso la usaban, La usaban. O sea, Eso lo sabían. Fíjate que atrás de terreno. Claro, o sea, la usaban, se ve que era normal que la saquen, pero el tema es eso, que desaparecieron los tres, el auto, la camioneta y la lancha. Tenemos maquinaria agrícola. Y también, que nos llamó la atención, una máquina que está enfrente, que es esta varilla larga que parecería a un tipo de elemento para trabajar la tierra. No sé si vos sabés. Sí, sí, eso aparecen los pisos. De la familia. Debería ser de la familia. Claro, está estacionado enfrente, de hecho varias veces lo hemos cruzado y no entendíamos. El terreno de ellos es hasta final, es esta parte, está el tanque de atrás, eso también. Todo. ¿A qué hora entonces usted retiraste de acá del lugar? 17 y 20 más o menos. Y con el auto volás para Cuando doblo para acá, paso por el frente del galpón y después nos fuimos para la ruta, para el lado, o sea, haciendo como para lo de la Catalina, porque mi suegra quería ver el campo. Y en la primera curva ya pegamos la vuelta y ahí sí me cruzo a la autobomba de los bomberos que se dirigían hacia el incendio. ¿Vos en qué momento te enteraste que desapareció el lugar? Yo me entero como a las 18:30, perdón, por la radio. Entonces escucho una radio y ahí llaman una persona acá del pueblo diciéndole que había desaparecido un chico por acá en el... Ahora, después, ¿en qué momento te enteraste que Victoria y Carlos estaban en la escena? Porque ahí es donde a vos, digamos, se te empiezan a hacer preguntas en la cabeza, porque vos, para bien, ¿no? Claro, te enteras eso, a Victoria y Pérez estuvieron ahí y dices, justo yo acabo de notar que es extraño que no estén todos los vehículos. Eso, pero como te enteraste que Victoria y Carlos... Bueno, cuéntame, ¿ustedes qué opinan de este tema de la lancha? ¿Creen que pudo haber sido una posibilidad que lo a través de ese vehículo o habrá sido una coincidencia? Igual es muy extraño que haya sido una coincidencia u otro motivo haya habido detrás de que la lancha no esté ahí, porque, como les digo, ¿por qué la usarían ese día si estaban haciendo un montón de otras cosas? No sé, es como que me cuesta encontrar una explicación lógica que justo ese día algo como una lancha, como les digo que no es una cosa mínima, haya faltado. Por ahí no lo llevaron a Loan en sí en la lancha, pero creo que mínimamente para algo lo utilizaron. No sé, bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre eso. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de la serie en sí. Y vamos a ver si en los próximos días tenemos más información del audio. Este audio tan misterioso, tan particular y tan importante que la policía está intentando recuperar o estaba intentando en ese momento, de este tema de la lancha, las nuevas declaraciones, qué pasa ahora que la Adelina dice que lo del accidente al final había sido mentira, o sea, qué va a pasar con el caso. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en los siguientes episodios. Bueno, vamos a continuar con una actualización del caso de Loan porque hoy tenemos tremenda actualización, o sea, no es una actualizacióncita, es tremendísima actualización porque salió a hablar el comisario Walter Maciel a develar una nueva verdad en un video. A casi 2 años después de la desaparición de Loan y a pocos días de que inicie el juicio, todo se empieza a volver como más denso y más complejo. Pareciera como que justo cuando estamos acercándonos a una certeza aparecen 2 o 3 cosas que terminan sacudiendo todo. Por un lado, actualmente tenemos la estrategia que está siguiendo la querella, es decir, la familia de Loan, que está moviendo fichas claves ahora en fechas previas al juicio. Y por otro lado tenemos esto que terminó siendo una bomba mediática.
el video de Maciel. Nos vamos a basar en las fuentes de artículos de Infobae, donde se explica qué estuvo sucediendo con esto de que el comisario Maciel salió a hablar nuevamente. Pero antes de eso vamos a empezar como con la parte más técnica de todo esto que está pasando actualmente. Y es que, como les dije, la familia de Loan no se está quedando quieta en estos días previos al juicio. Presentaron hace poco un escrito pidiendo o prácticamente exigiendo una reconstrucción de los hechos allá en el paraje Algarrobal. La pregunta es ¿por qué ahora? O sea, esto se tendría que haber hecho hace 1 año y medio ya. Lo que argumentan es que esta medida de hacer la reconstrucción de lo que pasó en esa zona jamás se hizo bien. Básicamente la familia de Loan está admitiendo que no confía en la investigación inicial, que la instrucción fue tan mala que hay que hacer todo ese proceso de vuelta. Tenemos que imaginarnos más o menos el contexto en el cual nos encontramos y cómo se hicieron estas reconstrucciones. Tenemos actualmente un montón de imputados y también a niños que estuvieron en el lugar y todos dicen algo distinto. Vimos en los videos que estamos haciendo de la serie cómo incluso hasta los testimonios de los niños, o al menos los supuestos testimonios, se contradecían y todo. Algunos de los testimonios decían que fueron a buscar naranjas, que Loan no había ido, que Loan sí había ido, que se fue a buscar a su padre, que el accidente, que después no fue el accidente, bueno, 1.000.000 de versiones, con las que se armó un nudo de contradicciones, lógicamente. La única forma de por ahí empezar a desenredar un poco ese nudo es llevando a todos al lugar y decirles, a ver, muéstrenme exactamente por dónde caminó, por dónde se fue, por dónde estuvieron, etcétera, etcétera. Además, la familia de Loan está pidiendo que se filme todo este proceso, que se haga un registro audiovisual completo, que se registre desde varios ángulos. Además, piden que se midan las distancias exactas, que se mapeen los caminos, los accesos y demás. ¿Esto para qué sirve? Para, por ejemplo, si un imputado dice, yo vi a Pepito en tal lugar, con todos estos análisis se podría distinguir si esta declaración es físicamente posible o si está mintiendo. Por ejemplo, se puede ver si habían árboles en el terreno que te dejaban ver esa situación, si había mucha distancia o poca. Bueno, eso, ¿no? Ver si las declaraciones que ellos dan son posibles según cómo es el terreno en verdad. Los familiares de Loan además advirtieron que si se rechaza el pedido de hacer esta reconstrucción, lo van a considerar un vicio en el proceso, un fallo muy grave. Pero no se queda todo solo en lo analógico o en lo físico, pues quieren mapear el terreno de forma digital también. Quieren analizar no solo dónde estaban cada uno de los imputados y demás en ese momento, sino también cómo se comunicaron entre ellos. Lo que quieren distinguir es en qué momento la normalidad en ese día comenzó a romperse, tanto en los movimientos dentro del terreno como entre las comunicaciones de ellos. Hay una de las pericias que se quieren hacer que se llama jerarquización relacional objetiva. Suena complicada, pero la idea es bastante brillante. Quieren que un software analice todas las comunicaciones cruzadas para ver el peso de cada vínculo. O sea, no quieren distinguir solamente quién habló con quién ese día, sino el nexo entre esas personas, como para distinguir quién, por ejemplo, pudo haber sido el líder de todo. Más que nada están buscando como analizar la psicología de todo este grupo de personas de interés que se encuentran imputadas. Como también para distinguir si, por ejemplo, alguien es descubierto como líder, como les decía, capaz ahí se pueda probar que hubo un plan de una banda, de un grupo gigante para deshacerse de Loan. Todo esto forma parte de una estrategia por parte de la querella que, si sale bien, se dice que podría dejar a los acusados con muy poco margen de defensa. Entonces, por un lado tenemos este ataque, ¿no?, por parte de la familia, pero por el otro está lo que sucedió con Walter Maciel. Mientras todo esto se construye por parte de la querella, uno de los acusados principales intenta demoler toda la investigación. O sea, les digo en serio que este video es una bomba posta. Vamos a pasar de este análisis que vimos recién frío y técnico a un drama bastante personal. Como les dije, aquí estamos hablando del comisario Walter Maciel. Él, como sabemos, era el jefe de comisaría de la zona, el primer encargado de buscar a Loan desde un principio, además de plagada de irregularidades desde el momento 1. Ahora detenido y a punto de ser juzgado, saca un video que se viralizó por todos lados. Un video donde no solo él intenta decir soy inocente, sino que va mucho más allá de eso.
Maciel aparece quebrado emocionalmente y denuncia que a él lo torturaron en la cárcel. Pues sí, habla de apremios ilegales de hasta 20 horas por día. Y dice una frase que te hiela la sangre. Tengo miedo, comenta, podría estar muerto. Básicamente se presenta como una víctima. No como un acusado, sino como una víctima del sistema, un chivo expiatorio. La acusación que hace Maciel es muy seria, pues dice que lo están torturando, ¿no? Pero lo que llama la atención aquí es el momento en el cual él hace esta declaración. Suena como un momento muy estratégico, porque como sabemos ya se viene el juicio y capaz los imputados queden sin defensa posible, o sea, sin poder de dónde agarrarse para defenderse. Está buscando quizás Maciel con esto sembrar duda, desacreditar a los fiscales y también a los investigadores. Básicamente intenta que el tribunal al menos piense un poco, se cuestione, dude. Hay otra revelación que él da de igual manera que, si llega a ser cierta, cambiaría una vez más toda la historia. Dice que en las primeras horas de búsqueda de Loan, otro policía, quien dice él, Maciel ya nombró en la justicia, le avisó por radio que había encontrado a Loan. Volvemos a este tema del mensaje que había aparecido el niño que vimos en la serie. Y no solo eso, no solamente dijo que Loan había aparecido, sino también este policía comentó que él lo llevaba a UPA en brazos de vuelta a la casa de la abuela Catalina. O sea, sí, mientras todo el país empezaba ya a buscar a Loan, a desesperarse, un comisario comentó que ya lo había encontrado, que le había hecho UPA y se lo había llevado a la casa de la abuela Catalina. Pero ya sabemos que Loan jamás llegó y que jamás apareció. La pregunta es entonces, ¿nos abre esto una nueva teoría? Es decir, ¿será que algún policía lo habrá encontrado y se lo habrá llevado él mismo a otro lado? ¿O es todo esto otro invento? Entonces, en base a todo esto, vamos a llegar aparentemente al juicio con estos dos frentes chocando. Por un lado, la querella tratando de buscar la verdad de forma objetiva, con pruebas, datos y reconstrucciones. Y por otro lado, con uno de los protagonistas, es decir, Maciel, reescribiendo prácticamente el primer capítulo de toda esta historia, o intentando reescribirla. Coméntenme qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que son puras mentiras las que dice Maciel o creen en algo de su palabra? Para mí, obviamente, es todo mentira. Pero bueno, vamos a ver qué va decidiendo la justicia a lo largo de todo el proceso que se viene. Vamos a empezar hablando del caso de Loan, como siempre, retomando la serie desde donde nos quedamos en el video anterior, de esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el principio. Ahora vamos más o menos por la mitad de agosto de 2024. Y fue en ese momento cuando tuvo lugar un día donde sucedió algo que reconfiguró el caso de Loan por completo. Se llevó a cabo una declaración que frenó por completo a todo el juzgado. Y les estoy hablando de la declaración de Catalina Peña, la abuela de Loan. La declaración de esta mujer fue tan extensa y tan explosiva e importante que la jueza tuvo que frenar todo, como les decía, y reprogramar otros testimonios clave que tenía para ese día para darle más lugar a la abuela de Loan. Incluso se comenta que hasta el propio intendente del 9 de julio iba a declarar ese día, pero también tuvieron que posponerlo para que la abuela siguiera declarando. O sea, imagínense ustedes. Todos los que estaban esperando para presentar declaración, en ese momento tuvieron que volverse a sus casas. Y ahora ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿qué pasó para que se movilice todo de esta forma? ¿Qué tan importante fue lo que la abuela Catalina contó en su declaración? Bueno, básicamente dijo algo que llevó a que el caso diera, como les decía, un giro por completo. Catalina habló sin rodeos y comentó algo que fue bastante clave para la investigación, pues dijo que ella tenía varias tierras, terrenos, digamos, propiedades, y que tomó la decisión de ponerlos a todos a nombre de un tercero y no de ninguno de sus hijos. El motivo, según la abuela, era para que nadie se pelee. Pero inmediatamente después de esto, la abuela señaló que su propia hija, Laudelina, tía de Loan, como ya sabrán, quería quedarse con todas esas tierras. De pronto, en lo que parecía ser la desaparición de un niño por parte de un tercero quizás, empezó a convivir con algo diferente y pareciera ser mucho más antiguo, que serían posibles rencores familiares, basados posiblemente en ciertas disputas por el patrimonio de la abuela, ¿no?
El padre de Loan, en base a todo esto, comentó que él sentía que siempre los demás como que lo dejaban de lado, como si él no perteneciera, digamos, al grupo de sus hermanos y así. Y además describió a Laudelina y a su esposo Benítez como personas muy envidiosas que siempre habían querido tenerlo todo. Es decir, aquí el padre de Loan coincide con la abuela, su madre, al decir que aparentemente Laudelina tenía este tipo de personalidad, como que quería apropiarse de todos los terrenos y bienes familiares. Y yo creo que el padre de Loan, al decir que lo dejaban de lado y todo eso, no lo comentó como haciéndose la víctima de decir, ay, me excluyen, qué sé yo, sino más bien como dando a entender que tenían algo por ahí en contra de él o no querían saber nada con que él se metiera o intentara reclamar algunos de esos terrenos, esas propiedades de la abuela Catalina. En base a todo esto, le preguntaron lógicamente al padre de Loan si él creía que capaz la desaparición de su hijo podría ser como alguna advertencia o algo así por estas tierras que estaban en disputa. Y el hombre contestó que no creía eso, que nunca había recibido, por ejemplo, amenazas previas ni nada por el estilo. Y sí tiró una frase que es muy cierta en todo esto, que fue la siguiente: la criatura no tiene culpa de nada. Lógicamente, porque si el motivo detrás de la desaparición de Loan hubieran sido, no sé, estas tierras, esta disputa familiar y todo eso, ¿qué tiene que ver él? O sea, literalmente era un niño totalmente inocente que por ahí terminaba pagando por temas de adultos. Por ende, es muy cierto lo que dice su padre, ¿no? No obstante, por más de que el padre de Loan comentó que jamás había recibido amenazas ni nada de eso, la madre del niño dijo algo diferente. La madre de Loan, cuando ella declaró, lo hizo durante más de 6 horas. Y en ese tiempo ella mencionó que tenía conocimiento de que Laudelina y su esposo Benítez una vez habían dicho la siguiente frase: se las vamos a devolver donde más les duele. ¿Se acuerdan que vimos en el video anterior que la madre había hablado con los medios, la madre de Loan, que había comentado que había recibido amenazas de Laudelina? Bueno, aparentemente era por esta frase en particular, que da a entender más o menos como que Laudelina y Benítez están queriendo decir que quieren como hacerles pagar o vengarse de los padres de Loan donde más les duele por algo en particular, que podremos deducir pueden ser esta disputa por las tierras y las propiedades de la abuela Catalina. Pero lamentablemente esta frase no llevó a mucho ni tuvo mucha solidez, porque cuando le preguntaron a la madre de Loan dónde la había escuchado o cómo había escuchado esa conversación entre Laudelina y Benítez, ella comentó que no la escuchó ella misma en sí, sino que una vecina de ella aparentemente la había escuchado hace como 2 o 3 años atrás, o sea, hace un montón. Además, a esta vecina jamás lograron identificarla, entonces todo esto terminó quedando en la nada. Pero retomando lo que fue la declaración de la abuela Catalina, no fue solo lo de las disputas de las tierras y demás lo importante que ella dijo, sino que la abuela realizó una confesión muchísimo más oscura. Catalina comentó que años atrás, en la zona de ahí dentro del 9 de julio donde ellos vivían, era muy común que se vendieran bebés. Lo dijo así aparentemente de una, sin dramatismo, sin rodeo, sin nada. Y de hecho esto concuerda con una entrevista que daría Catalina como un año después, donde dijo lo mismo, que dio a entender en realidad como que para ella era algo medio común o algo que se veía, esto de vender bebés de una forma, digamos, no tan clandestina. Catalina en esa primera declaración, bueno, comentó esto de una forma muy tranquila, como si estuviera hablando de una costumbre, un recuerdo del pasado, y agregó que esta situación de la venta de bebés dejó de pasar cuando empezaron a llegar ciertas pensiones por parte del Estado. Esto nos demostraría que más o menos las personas ahí por necesidad, por más espantoso que suene, tomaban estas decisiones de vender a los niños, y no fue sino hasta que empezaron a llegar estas ayudas del Estado que lo dejaron de hacer. Básicamente demostrándonos que la situación de miseria, la situación de pobreza extrema, puede crear este tipo de mercados que para otras personas pueden resultar totalmente impensables. Y una vez más vuelve a entrar el tema del dinero dentro del caso de Loan.
Y es que tenemos que volver a hablar de esta suma millonaria que recibieron los hermanos de Loan a través de una transferencia de Mercado Pago. Porque aparecieron nuevas declaraciones en base a eso y declaraciones que revelarían una verdad aparentemente muy oscura detrás de esas transferencias. 170 millones de pesos. Esa era la cifra, según se cuenta, que recibieron dos hermanos mayores de Loan a través de una transferencia por Mercado Pago. Y eso en cuestión de días, nada más. Como vimos en el video anterior, la explicación oficial que dieron ellos fue que habían abierto esa cuenta para recibir donaciones de la gente en general, destinadas no solamente para financiar la búsqueda de Loan, sino también para crear una fundación que ayudaría a familias que están pasando por cosas similares. Suena esto muy bonito, muy solidario, muy idílico. Pero, como les digo, en esos días surgió una declaración bastante fuerte. Bastante no, les diría exageradamente fuerte y delicada. Otro hermano de Loan declaró, escuchen esto, que su tía insinuó que la madre de Loan habría vendido al niño por una deuda. Y sí, yo les dije, es una declaración muy fuerte, muy delicada. No sé a dónde nos va a terminar llevando en los siguientes días. Pero sí, para ese momento, lógicamente, toda esta situación comenzó a hacer que el ojo estuviera ya dentro de la propia familia de una forma bastante seria. Hizo que la gente empezara ya a sospechar muchísimo de ellos. Pero en esos días también apareció una persona muy particular, un abogado que se involucró en el caso de Loan y terminó teniendo como un papel bastante turbio en el mismo. Por aquellos días sería más o menos, como les decía, mediados de agosto de 2024, la jueza Cristina Poser Penso citó a declaración indagatoria al abogado José Fernández Codazzi. Y esto no era cualquier tontería, porque estamos hablando de que se lo citó a declaración indagatoria, o sea, es decir, que básicamente pasó de un actor externo en el caso a prácticamente imputado. Pero claro, hasta ahora no hablamos prácticamente de este abogado, este sujeto, entonces los que no siguen o no siguieron el caso desde su momento se estarán preguntando qué tiene que ver, o sea, quién es, qué hizo, qué onda, ¿no? Bueno, a este abogado se le empezó a investigar porque él fue quien presuntamente desde un principio habría intentado instalar la hipótesis de que Loan había muerto en ese famoso accidente de tránsito. La acusación era muy grave. Se decía que había ofrecido sobornos, sobre todo a Laudelina, quien fue la que, recordemos, declaró que vio lo del accidente y cómo pasaba todo. Para que sostengan esta versión, el abogado le habría ofrecido a Laudelina una casa, un auto, una moto, incluso le pagó cierto dinero para que vaya a declarar todo esto del accidente. Que la camioneta básicamente de Pérez y Cayaba, que para ese momento ya estaban detenidos, habría atropellado a Loan. Obviamente, hacer esto de sobornar a alguien para que vaya a declarar y todo, bueno, es muy grave. Sería no solamente encubrir posiblemente el hecho real, sino también intentar dinamitar la investigación de todo desde dentro. Y mientras se esperaba y se acercaba a su declaración indagatoria, este abogado decidió hablar con la prensa en esos días. Y volvió a decir algo muy polémico. Señaló una laguna cercana a la casa de los detenidos Pérez y Cayaba y dijo que allí podría estar el cuerpo de Loan. Y esto me llamó mucho la atención porque recordemos que hace poco se hicieron nuevos rastrillajes en esa laguna. Pero incluso para ese momento, para agosto de 2024, esas lagunas ya no eran un lugar nuevo, porque la policía ya había investigado ahí, habían sido rastrilladas esas lagunas y todo, y no se había encontrado nada. Entonces pareciera ser que de alguna forma seguían intentando desviar la investigación y ensuciarla. Como ven, fueron muchas las bombas que estuvieron sucediendo en esos días. Tenemos el tema del dinero y los hermanos de Loan, el tema de las supuestas amenazas de Laudelina, la disputa por las tierras y las propiedades de la abuela Catalina, todo este tema familiar y aparte lo de este abogado, y que se presenta como una de estas primeras figuras que iniciarían este entorpecimiento de la investigación.
Entonces, ¿qué va a pasar con semejantes bombas que explotaron en agosto de 2024? Bueno, lógicamente vamos a seguir viendo todo eso en los próximos capítulos de esta serie. Para continuar con la última parte de la serie por el día de hoy, vamos a estar reaccionando a este clip que dice lo siguiente. Justo que estábamos hablando de todo lo que pasó en México, bueno, esto dice: caso Loan y la trama Namco. Rompe el silencio la testigo amenazada, dice. Este es un clip que salió también en esos días en los que estamos ubicados en la serie, que sería mediados de agosto de 2024. Así que vamos a ver qué es lo que comenta esta testigo protegida. Perdóname si no lo ven tan bien, pero tengo que hacerlo así por el tema de copy. De todos modos, aquí no es tan importante, sino más bien escuchar qué es lo que se comenta. Y acabo de prender el micrófono, me di cuenta de que no lo tenía encendido, así que perdón si la primera parte la escucharon medio mal. Ahora sí, vamos a retomar. Rompe el silencio aquí, en cuando, dónde. Para mantener su seguridad, porque nosotros hacemos todos los esfuerzos. Oh, hay un videito de Loan, no, me muero, me hacen mal ver esas cosas. Perdonen, ya sé que nada que ver, pero no sé, me hizo como mal ver el video. Posible para mantenerlo, aunque está claro que quienes quieren atentar contra ella saben todo, saben quién es, cómo se llama y dónde vive, pero nosotros vamos a hablar con ella con la sigla R, con la inicial R. Te saludo, te digo buenas tardes y gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Contame, ¿qué pasó en las últimas horas? Vamos de atrás para adelante, ¿sí? Sí, yo me había presentado ante la jueza federal. Obviamente los datos que aporté fue todo para Loan. Desde ahí empecé yo a tener amenazas, me seguían, amenazas tuve de parte de Mónica Sotelo. ¿Quién es? ¿Quién es Mónica Sotelo? ¿Quién es Mónica Sotelo? Así le vamos explicando a la gente. ¿Quién es? Mónica Sotelo es la hermana de Cabeza López. Okay. Nada menos. Que es la señora que vemos en algún video que recién en la presentación mostramos. Esa amenaza, en principio, ¿hace cuánto fue, R? Ese fue el día 30. El día 30. Mónica Sotelo está libre. Sí. Ella está libre, está con prisión domiciliaria, estaba con una tobillera. Está con una domiciliaria. Con una domiciliaria, que evidentemente no controla a nadie porque hasta se da gusto de salir de su casa, creo que vive muy cerca de la tuya, para amenazarte a un filmada. Sí, no cumple con la domiciliaria, anda a la calle libremente, va por todo lado y... Bueno, claramente aquí hay una trama aparentemente empezada ya. Vamos a ver si dan más información sobre quiénes son estas personas, si no lo vamos a estar investigando ahora. Ella fue, me dejó sin luz, que ahora sigo sin luz, no tengo agua. Te cortaron los servicios. Exactamente. Está bien, pero no es que se lo cortan porque vos por falta de pago, sino que ellos son vecinos tuyos y vienen y te lo cortan. Exactamente, todos me dicen porque soy buchona, porque yo quién soy, que yo soy lota para hablar de ello, para mandar al frente, y yo sé que, o sea, dije la verdad y todo lo que hice fue aportar mis datos, lo que yo sabía, lo que escuché, lo que me dicen la gente, todo va para la causa de Loan. O sea, todo por lo... Ella se llama Mónica Sotelo, la que vemos salir en uno de los cuadrantes en pantalla, quien te amenazó hace unos días, y es hermana de Cabeza López. El Cabeza López está preso y detenido. ¿Por qué está detenido? Bueno, sí, estaba por buscar quién era este Cabeza López, pero vamos a ver si lo dicen ahora. Perfecto. ¿Y qué escuchaste vos en el barrio que en un determinado momento, ante la desaparición del chiquito, de Loan, te pareció importante, aún con riesgo personal, aportárselo a la justicia? Lo que me pareció importante fue que cuando yo comencé a ir a las marchas, porque yo iba a las marchas, inclusive cuando se cumplió un mes de la desaparición de Loan, con el grupo de marcha que estábamos, o quizá que estoy, fuimos a 9 de julio y después de ahí me empezaron a ver los medios y a hablar y ahí empezaron las amenazas. Y ahí, yo la última vez que se presenta Clara Maciel, yo estuve en esa marcha que fue cuando se quemó las bombas, todo frente al jugador federal, yo recibo una persona y me dice, te estamos viendo, vemos que estás, decirle a la cámara, decir que vengan a buscarle a Loan acá en Goya, que puede estar o quizá esté en Isla Las Damas. Y que eso fue mandado de Cabeza López porque supuestamente tenía una deuda, Laudelina por López. Y eso yo no me... A ver, no estoy entendiendo muy bien. O sea, está queriendo dar a entender que Loan fue una especie de pago de Laudelina a este López porque le debía dinero, algo así. Sí, en cámara. Y a ella, porque como que no entiendo por qué la amenazaron en sí. La vieron que ella asistía a las marchas y todo.
y como que estaba, no sé, intentando resolver el enigma de Loan y por eso la amenazaron, pero siento que aquí falta como algo porque no creo que solo por eso la hayan amenazado. Bueno, vamos a ver si nos da más información. Bueno, lo dijiste, pero lo dijiste donde había que decir, con la justicia. Exactamente, o sea, todo yo conté mi verdad, lo que yo vi, lo que yo sé, lo que yo veo, conté todo delante de la jueza, sí, obviamente. ¿A quién se lo contaste? Declaré en el juzgado federal, en la fiscalía. Y declaraste en el contexto de la causa de narcotráfico, digamos, ¿no? La que tuvo el 12 de junio allanamientos donde quedaron detenidos. Ella declara, lo que no sabes después, la jueza donde lo pone eso. Vos lo declaraste ante la jueza. Sí, sí, sí. Y yo, o sea, lo que yo aporté fue todo, y es todo para la causa de Loan, todo por Loan. A vos lo que te motiva es lo que te enterás vinculado al chico. Lo otro, ya estabas acostumbrada a que se hablaba de narcotráfico en el barrio y de los personajes. Eso ya lo habías escuchado. A vos lo que te motiva es ir a declarar a la justicia por Loan. Porque decís que, bueno, repasemos de vuelta lo que le contás, repasémoslo de vuelta. ¿Qué escuchaste exactamente que te pareció prudente ir a contarlo a la justicia? Primero que nada, lo que le mencioné anterior, que fue mandado de lote, porque supuestamente la Adelina tenía una deuda con él, que Loan podría, o quizá esté, en Isla Las Damas. ¿Dónde queda esta isla? Para que no Isla Las Damas, Isla Las Damas queda acá frente de la costanera de Gocha. Enfrente de vos, o sea, ahí en zona, muy cerquita. Es Como una- muy cerquita, me resultaría extraño pensar que después de tanto tiempo Loan esté tan cerca, pero bueno. lugar cuando por ahí la gente va, pero ahí se hace, no sé, la fiesta del Surubí o es un lugar turístico, Exactamente, sí, sí. hay mucha circulación de gente por ahí. Sí, sí, sí. Hay mucho tránsito de lancha, de pescadores o de gente que parece pescador. De lancha. De lancha. ¿Se acuerdan que vimos? Hace unos días hicimos una reacción a un clip donde un vecino decía que todos los vehículos de Pérez y de Callaba se habían movilizado el día en el cual Loan desapareció. O sea, como que ellos lo tenían siempre estacionados ahí, que era su auto, su camioneta y una lancha. Y ese día en el cual Loan desapareció, hasta la lancha dejó de estar. O sea, no había ningún vehículo en el estacionamiento. Y eso es algo bastante llamativo, lógicamente. Pero tal vez no lo es. Sí, sí, sí. Sí, En el estacionamiento, en el garage, sería. No, no. sí, perfecto. Sí, o sea, aporté muchos datos, lo que supe, lo que yo sé, lo que yo vi también en su momento, también aporté. Dije la verdad, igual que por la verdad, hoy tengo que estar yo presa de los narcos, porque así no puedo salir, no puedo trabajar, yo hago chancla, así que soy madre y padre de 5 hijos, entre los 5 chicos tengo 2 hijos discapacitados. Y a partir de tu declaración, ¿tuviste protección al momento? Después de un tiempo sí tuve protección, que ahora están responsables. ¿Y la guardia no es permanente? Sí, permanente. Ahora sí, Así Sí, todo. sí, pero solo el domicilio para yo trasladarme, salir a trabajar, hacer mi changa, eso no. o sea, si vos te vas a trabajar, te vas a changuear porque tenés que darle de comer a tus hijos, o mismo a tus hijos, porque ahora una de las amenazas en las últimas horas te llegó vía uno de tus hijos. Si alguno de ellos se desplaza o vos te desplazás para ir a hacer una changuita, ahí no te acompaña nadie. No. Y la amenaza viene con mi hijo, el mayor de 18 años, que sería, no es Romero. Los 4 más chicos sí son Romero porque Mónica Sotelo es la ex cuñada del papá de mis hijos más chicos. Ahí quería ir. Si vos lo querías contar, yo te lo iba a consultar. Vos tenés 5 hijos. El mayor, ¿con quién lo tuviste? Este que ahora también le llegó una amenaza o te llegó una amenaza a vos a la familia vía él. Con otra persona. ¿Y esa persona es alguien que está en conflicto con la ley? No. No. ¿Pero tiene algún grado de parentesco con alguna de las personas que te están amenazando? No, tampoco. No, tampoco. Bien. ¿Te ofrecieron salir de ahí de 9 de julio para ser como testigo protegido en otro lado? ¿Te ofrecieron otra variante, otra posibilidad de vivienda? No, por el momento, la primera vez que me presenté con la jueza, la primera vez sí ella me había planteado si yo tenía algún lugar donde irme y todas esas cosas, sí. Un Porque lugar tuyo, no un lugar de más. Claro, porque esto es recontra peligroso, o sea, son personas muy complicadas las que ella describe. Y sí, lógicamente, teniendo hijos y todo, la tienen que proteger. No, después sí yo tuve un traslado. La jueza es José Penso. Sí, señor. Y cuando vos declarás ante ella y le contás esto, que lo recapitulo un poquito porque se va sumando gente y nos va preguntando, vos contás a propósito de Loan, después de participar en algunas marchas, en reclamo de su aparición, vos le contás que en el barrio se referenció que esto es una venganza de un narco que se cabeza López, que está preso, que esto es en venganza a un allanamiento, a una serie de allanamientos que sufre el clan que él integra, él manejando todo desde la cárcel, el día anterior a la desaparición de Loan, el día miércoles 12, Loan desaparece el jueves 13,
que esto es una venganza de esa situación porque le detuvieron a los hijos y que lo que se comentaba además, que Laudelina y Benítez, pero sobre todo Laudelina, tenían alguna deuda con este clan. ¿Muy bien? Claro, ahí tiene más sentido. Bueno, es muy llamativo que haya sucedido todo esto el día 12, esto que están comentando ahí, el día anterior a la desaparición de Loan. No me acuerdo, creo que la hermana de Benítez, como vimos en estos días, había comentado un poco así, medio que el hermano andaba en estas cosas turbias. Y bueno, claro, la amenaza a esta mujer vendría después de que ella fue a declarar todas estas verdades ante la justicia. Y tiene todo mucho más sentido. Sí, así es. Bien, ¿por qué no se lo Después me volví. Sí. Después me volví a presentar porque una conocida, una persona mayor, me había comentado a mí que López supuestamente estaba por pedir, o quizás ya pidió, la liberación de sus 2 hijos y que quizás él entregaba o decía dónde podría estar Loan. Perfecto. Entonces, declaraste una segunda vez, la primera tengo entendido es a fines de julio, la segunda a principios de agosto, ampliaste, aportaste este otro dato. De hecho, uno de los 2 hijos fue liberado. Claro, imagínense qué turbio si toda esta gente, los que fueron al almuerzo, los presuntamente involucrados, se hubiesen puesto de acuerdo para llevarse un niño con el objetivo de pagarle a estos otros, a estos narcos, y sacarse algún problema de encima. O sea, me da escalofríos pensarlo, pero podría haber sido una posibilidad, ¿no? No sé si vos sabés, R. Sí. Sí, le detectaron la falta de mérito. Uno de aquellos 2, por lo cual parecía que se estaba comenzando a cumplir esa situación. La jueza, muy enojada, muy ofendida con esto, en su buen nombre y en su moral, con nosotros los medios nacionales no habla, pero con algún medio provincial habla, y aquí lo hemos pasado, ese fragmento, dice de ninguna manera, no liberaron a nadie. Bueno, resulta que sí, a Lautaro López lo liberaron, no así, hay que decirlo, a Melanie, que sigue detenida, Germán, muy bien. Claro, sí, aparte sería la lugarteniente. Melanie era la que manejaba la estructura de Cabeza López, que es una realidad, ¿no? Como pasa en el conurbano, con Mameluco Villalba, un narco muy conocido de la zona, que los hijos se iban adelante con el negocio. En este caso, seguía sucediendo lo mismo con Melanie. Por eso mismo también, esta puja y la eventual presión que pueda existir dentro del marco de las bandas, y se avanzó sobre algún tipo de allanamiento o procedimiento en la zona de la isla donde presuntamente pudo haber estado cautivo en los primeros días. Lo que yo sé hasta el momento, nada. Claro, los primeros días, sí, a mí también me resultaba como extraño que, como les decía, que lo hayan tenido ahí hasta ahora, porque es muy cerca. Claro, los primeros días puede ser, pero de ahí, lógicamente, lo hubiesen llevado a otro lado. Pero el tema es que si vos descubres todo esto, bueno, lo de siempre, ¿no? Si te demoras tanto con las investigaciones, si está todo encubierto, si están intentando tapar cosas y te demoras en descubrir que ese es un lugar de interés, ya para cuando vayas a investigar el niño no va a estar, es lógico. Nada, que vos sepas. Ninguno de los lugares que yo mencioné tampoco. Yo hubiese conocido de todas maneras esa información, o sea que la jueza de alguna forma está limitando la declaración de la testigo R al caso de Cabeza López y al caso Narco. No le da preponderancia a la denuncia del caso de Loan, y esto es bastante preocupante. Sí, llamativo cuando menos, no sé qué te parece a vos, R, que te pusiste en riesgo, que te alejaste ahí, donde a veces, no sé, yo digo, como ejemplo, a veces vos tenés un siniestro vial y te pueden encontrar a alguien que se anime a ir, salirte de testigo acá. Vos declarás en contra de narcos, estás en el barrio de siempre, no podés salir de tu casa. Estás amenazada vos y tu familia. ¿Y qué pasó en las últimas horas? Primero una advertencia y después ¿qué pasó? Y fue un mensaje que recibió mi hijo y luego anoche como que fue misión cumplida, digamos, por ellos. Por esa parte. ¿Te vayaron a la casa? Sí, lo que me mencionó. No, Dios. Sí, señor. ¿Qué escuchaste? ¿Lo llegaste a ver? ¿Lo llegaste a escuchar? ¿Se escucharon los disparos? Sí, se escuchó los disparos y ¿cómo es? Y un vecino escuchó porque justo en la esquina de la casa dejaron esto. Cuando él abre la puerta a mi hija y se dieron, agarraron la moto y fueron, lo que sé, que también dijo él que eran 2 vagos en moto. Ah, que era en moto. Y una pregunta, no sé si entendí bien. Sí. Cuando vos declaraste, ¿no te dijeron usted está declarando en la causa tal? Es decir, ¿te mencionaron dónde ibas a declarar? Porque siempre cuando un testigo va a declarar, se presenta ante la justicia, le dicen, usted ha sido designada como testigo en la causa X. Y usted va a declarar sobre este tema. ¿Está de acuerdo? Sí. Te piden el nombre, apellido, tus datos personales y te dicen que digas lo que cuentes. Lo que cuentes, lo que digas. Es decir, ¿vos tuviste noción de qué causa estabas declarando? Lo que me dijeron fue, digamos, por si yo mentía, la condena que podría haber tenido y que tenía que decir la verdad nada más. Lo particular de esta causa no tiene un nombre de imputado. Es imputado NN por infracción a la ley 27 de 137. No hay en el encabezado de la causa, el nombre de la causa,
un determinado individuo, como podría ser Cabeza López. En ese sentido, a ver, no hay duda que el activo R declaró en el marco de esta causa. Fíjate lo que se hace, es muy llamativo, y ahora sí vuelvo con vos, Ari, también lo quiero incorporar Jorge Alarcón, que desde el día 1 nos dijo esto huele a narcotráfico de acá a China, con lo cual no me quiero imaginar lo que está pensando Jorge de escuchar esto. Pero Germán, lo que vos decís, ella declara, y la jueza puede decir, bueno, ¿para qué me es útil esta información? ¿La derivo para el caso de Loan o la derivo para la causa de narcotráfico que llevo adelante? Ahora, cuando la Adelina se hizo no sé cuántos kilómetros, le abrieron una fiscalía para declarar supuestamente una amenaza, porque lo que ella iba a declarar era una amenaza en su contra, pero de lo que habló fue de Loan. Después eso inmediatamente viajó y fue remitido al juzgado federal de la jueza Pose Penso. Entonces, en este caso, ella puede decir, bueno, vengo a declarar que me amenazan y tengo para aportar esta situación en torno a Loan, y después, en efecto, la jueza es libre de decir en qué cajita lo pone, pero mencionando a Loan. ¿Cuántos, entre tantos rastrillajes que vimos a la nada misma, o volviendo a rastrillar por segunda y tercera vez el mismo metro cuadrado de un campo que ya había sido rastrillado? ¿Cuántas veces escucharon ustedes que fueron a la Isla de las Damas? Yo no escuché ninguna. Claro, no. No me estaba por ahí ir. R, ya vuelvo con vos. No, pero es así, o sea, se hacen los tontos, intentan encubrir todo y para cuando llega la información, para cuando salta, ya es tarde, lógicamente. Decime, Jorge, ¿qué pensás vos de lo que estás escuchando? Bueno, ¿quién, cuándo, dónde? Lo dijo el primer día. Esto tiene que ver con el narcotráfico. El Cabeza López no nace con el caso Loan. El Cabeza López en Corrientes era muy conocido. Por eso digo que Loan destapó una alfombra, pero que todos los correctivos sabían que había estado llena de basura. Sí, literalmente destapó una alfombra a nivel nacional. Bueno, el testigo R tiene una cosa que yo no voy a decir en la primera, 5 hijos abandonados por el Estado. Y por otro lado, el que maneja el poder el 9 de julio, que no diga el testigo R, el que maneja el poder el 9 de julio, no es el comisario, no es la policía, no es la política, es el Cabeza López. ¿Pero sabes hace cuánto? Hace muchos años. R, yo te escucho ahí que te están hablando. ¿Vos estás sola con tus chiquitos? Sí, Sos madre, dijiste, de 5 hijos. madre de 5 hijos. ¿Comprendidos entre qué edades? El mayor tenía uno de 18, uno de 16, el otro 15, 13 y una nena de 2. ¿Estás solita? De 11, perdón. De 11, perfecto. Sí. ¿Dijiste que alguno incluso tiene alguna discapacidad? Sí, tiene el de 15 años y el de 12 tiene discapacidad. ¿De qué tipo se me lo querés contar? ¿Es motriz, cognitiva? Retraso madurativo y trastorno neurológico, los dos tienen el mismo problema. Los dos tienen un problema. Estás sola con esos 5, te animás a denunciar y te aparecen en moto sicarios, porque a mí no se me ocurre otra. Estuve leyendo algunos comentarios de este video y mucha gente, bueno, dice que hay que proteger a esta mujer, que hay que tener más cuidado, que tienen que cuidarla de verdad, hacerle caso a lo que dice. Coméntenme ustedes qué opinan de este testimonio. ¿Piensan que puede ser una posibilidad, una teoría factible que Benítez y Laudelina y los demás que presuntamente participaron hayan vendido a Loan a esta gente para posiblemente cubrir una deuda o protegerse ellos mismos? Podría ser una posibilidad, porque está todo tan tapado, intentaron tanto encubrir a los responsables. Aquí sucedieron tantas cosas turbias que cuando las cosas se ensucian tanto, para mí deja un poco en evidencia que el Fico está involucrado, así que siento que puede ser una posibilidad. Coméntenme qué opinan ustedes y bueno, vamos a ver qué sigue surgiendo en los siguientes días, que vamos a ir continuando con este tema de la serie sobre esto, ¿no? Si surge algo más o si queda en la nada, porque también eso pasa con este tipo de informaciones, suelen quedar en la nada porque lógicamente hay gente a la cual no le conviene que eso salga a la luz, así que vamos a ver qué sigue sucediendo en los siguientes días.